Bienvenidos a una nueva sesión del curso Materiales en Ingeniería. El día de hoy haremos un estudio sobre la deducción de la densidad de corriente que se produce en materiales semiconductores, tanto en semiconductores intrínsecos como en semiconductores extrínsecos. Para la deducción de la densidad de corriente de arrastre debemos de pensar qué sucede cuando se le aplica un campo eléctrico a un material semiconductor. En este caso, mediante una diferencia de potencial, se genera un campo eléctrico dentro del material semiconductor, el cual tiene una dirección como podemos apreciar. En este caso entonces tenemos movimiento de las cargas debido al arrastre generado por este campo eléctrico. Los electrones se moverán en dirección contraria al campo eléctrico aplicado, mientras que las cargas positivas se moverán en el sentido y dirección del campo eléctrico aplicado, de tal manera que la respuesta del material será una densidad de corriente de arrastre, la cual será proporcional a la densidad de cargas que tengan cierta carga por el valor de la movilidad y el campo eléctrico aplicado. Es aquí donde podemos ver entonces el comportamiento del material ante un campo eléctrico aplicado. Con la ley de Ohm, como se expresa en esta ecuación, podemos ver que se genera una densidad de corriente al aplicar un campo eléctrico, el cual es dependiente de la conductividad eléctrica del material, donde evidentemente la conductividad eléctrica depende de la concentración de cargas, el valor de la carga y la movilidad de estas. Pero como tenemos dos tipos de cargas que se pueden mover en el material semiconductor, es decir, los huecos y los electrones, tendremos entonces una contribución para la densidad de corriente de arrastre total dada por la densidad de corriente de las cargas positivas y de la densidad de corriente de las cargas negativas, en este caso los electrones y los huecos. Por tanto, podemos determinar el valor de la corriente de arrastre total si calculamos entonces la conductividad eléctrica total, la cual dependerá entonces del valor de la carga, de la concentración de huecos, de la concentración de electrones y de sus movilidades. Aquí podemos ver entonces que las unidades de la densidad de corriente serán en amperios sobre metros o centímetros cuadrados. Las unidades de la conductividad eléctrica serán entonces ohmios por metros a la menos 1. Y las unidades de la movilidad eléctrica, tanto de los huecos como lo de los electrones, serán en unidades entonces de voltios por centímetros cuadrados sobre voltios por segundos. Es importante anotar que la movilidad de los electrones siempre será más alta que la movilidad de los huecos. Para calcular entonces la conductividad eléctrica en un material semiconductor, primero debemos determinar la densidad de portadores de carga, tanto positivos como negativos. Para esto, utilizamos entonces dos leyes básicas y fundamentales que son la ley de neutralidad eléctrica, que básicamente lo que nos dice es que en todo material semiconductor, en un circuito abierto, la suma de las cargas positivas debe de ser igual a la suma de cargas negativas. En este caso, tendremos entonces que la suma total de la cantidad de portadores de cargas positivas, en este caso de los donadores con cargas positivas, más los de los huecos, debe ser igual a la cantidad de donadores de carga negativa más los electrones, más la concentración de electrones. Pero como a temperatura ambiente todas las impurezas están ionizadas, podemos llegar entonces a que Nd más será exactamente igual a Nd, o aproximadamente igual mejor, y que Na menos será aproximadamente igual a Na. De allí tenemos entonces la relación de la ley de neutralidad de carga. Ahora bien, la otra ley básica es la ley de acción de masas. La ley de acción de masas nos dice básicamente que cuando tenemos un semiconductor en equilibrio térmico, el producto de la concentración de cargas negativas por la concentración de cargas positivas es independiente de la cantidad de átomos donadores o aceptores en el material. Básicamente solamente será igual entonces a la concentración intrínseca de portadores al cuadrado. Para el cálculo de la densidad de portadores de carga, utilizando la ley de neutralidad eléctrica y la ley de acción de masas, podemos llegar a la siguiente expresión para la densidad de portadores de cargas negativas, la cual dependerá de la concentración de impurezas donadoras y de impurezas aceptoras, más el término de la raíz de la resta nuevamente de la concentración de impurezas donadoras y aceptoras, pero cuadrática, más la concentración de portadores intrínsecos. Y para la densidad de portadores de carga positivas, en este caso los huecos, tenemos que también dependerá de la concentración de impurezas donadoras y aceptoras,
y de la raíz, nuevamente, de un término que contiene la concentración de impurezas donadoras y aceptoras más la concentración intrínseca de portadores. En esta ecuación podemos observar que si el semiconductor es intrínseco, entonces Na será igual a Nd igual a 0, no hay concentración de impurezas. Por lo tanto, podemos llegar a que la concentración de cargas positivas será igual a la concentración de cargas negativas igual a la concentración intrínseca de portadores, la cual ya la sabemos calcular mediante esta expresión, que nos muestra que esta cantidad de portadores de carga aumenta a medida que aumenta la temperatura y que depende de este factor B, que es un factor que depende de la estructura cristalina de cada semiconductor. Además también depende de la energía del gap. Para un semiconductor intrínseco entonces el cálculo de la densidad de portadores es sencillo utilizando esta ecuación. Para un semiconductor extrínseco, bien sea tipo P o tipo N, el cálculo es un poco más complejo. Debería de conocerse entonces la concentración de impurezas aceptoras o donadoras. Sin embargo, haciendo uso de ciertas aproximaciones como que el semiconductor esté en equilibrio, es decir, que no tenga perturbaciones como fuerzas externas, campos externos, ni magnéticos ni eléctricos externos, además de que el semiconductor sea no degenerado, es decir, que la concentración de impurezas, bien sea de aceptores o donadores, sea menor al orden de 10 a la 23, tenemos que a temperatura ambiente para un semiconductor tipo N, mientras se cumplan estas aproximaciones y mientras se cumpla que la concentración de impurezas donadoras sea mucho mayor que la concentración intrínseca de portadores de carga, se nos va a cumplir que la cantidad de portadores de carga negativa será en este caso igual a la concentración de impurezas donadoras, mientras que la concentración de cargas positivas será igual a la concentración intrínseca de portadores al cuadrado sobre la concentración de impurezas donadoras. Ahora bien, si el semiconductor es tipo P, en este caso no tenemos concentración de impurezas donadoras, sino de impurezas aceptoras. Bajo las mismas condiciones anteriores, es decir, que el semiconductor esté en equilibrio a temperatura ambiente, podemos encontrar entonces que si la concentración de impurezas aceptoras es mucho mayor que la concentración intrínseca de portadores, entonces para el semiconductor extrínseco tipo P, la concentración de cargas positivas será igual a la concentración de impurezas aceptoras y la concentración de cargas negativas será igual a la concentración intrínseca de portadores al cuadrado dividida la concentración de aceptoras. Podemos ver entonces que lo primero que tenemos que hacer para calcular las concentraciones de carga, bien sea positivas o negativas, es calcular la concentración intrínseca de portadores N sub I. Una vez la calculamos, podemos evidenciar si estamos en un semiconductor tipo N, si la concentración total de impurezas donadoras sea mucho mayor que esta concentración intrínseca de portadores, podemos utilizar estas relaciones para calcular las dos concentraciones de cargas. Mientras que si el semiconductor es tipo P, entonces calculando primero la densidad intrínseca de portadores, comparándola con la concentración de portadores, en este caso de aceptores, que es un dato que se da en el enunciado normalmente de un ejercicio, podemos utilizar entonces estas dos expresiones para calcular entonces la concentración de portadores de carga, tanto positivos como negativos. Aquí tenemos entonces una tabla donde podemos evidenciar las diferentes propiedades para tres de los semiconductores más utilizados en el campo electrotécnico. En este caso para el silicio tenemos su energía de gap del orden de 1.1 electronvoltios, el factor B que acompaña al cálculo de la densidad intrínseca de portadores. En este caso tenemos unos coeficientes que son los coeficientes de difusión que los utilizaremos más adelante para el cálculo de la densidad de corriente de difusión. Y aquí tenemos entonces las movilidades tanto de los electrones como de los huecos. Podemos evidenciar que las movilidades de las cargas negativas siempre serán mayores que las movilidades de las cargas positivas. Como les digo entonces también tenemos para el arsenuro de galio, el germanio, los diferentes valores que vamos a utilizar en el cálculo de la densidad de portadores. Hagamos entonces un ejercicio donde tengamos que determinar la densidad de corriente de arrastre para un material semiconductor. En este caso, vamos a calcular la densidad de corriente de arrastre que se produce en un diodo transistor de germanio.
el cual se ha sido dopado con una concentración de impurezas de 1 por 10 a la 20 átomos de boro y al cual se le aplica un campo eléctrico de 150 voltios por centímetro. Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar qué tipo de semiconductor extrínseco es, si es tipo P o tipo N. En este caso, debido a que se está dopando el material con una concentración de átomos de boro, y el boro es un átomo trivalente a diferencia del germanio, el cual es un átomo con 4 electrones de valencia, lo que está llegando como átomos de impurezas serán entonces impurezas aceptoras. Por lo tanto, este número que nos están entregando aquí será entonces la concentración de impurezas aceptoras, 1 por 10 a la 20 átomos por centímetro cúbico. Nos dicen también que tenemos un campo eléctrico de 150 voltios sobre centímetro. Debemos de recordar cuál es el factor B para el germanio. Como vimos en la tabla anterior, entonces el factor B para el germanio es de 1.66 por 10 a la 15. Entonces 1.66 por 10 a la 15 en unidades de centímetros a la menos 3, Kelvin a la menos 3 medios. También necesitamos la temperatura, estamos a temperatura ambiente, es decir, a 300 Kelvin. Además de esto necesitamos el gap de energía del germanio, el cual de la tabla también podemos inferir que es de 0.67 electronvoltios. Tenemos también, necesitaremos el valor de la constante de Boltzmann, la cual la vamos a trabajar entonces en unidades de electronvoltios sobre Kelvin, la cual tiene un valor de 86 por 10 a la menos 6 electronvoltios por Kelvin a la menos 1. Con todos estos datos entonces podemos pasar a calcular la densidad de corriente. Para determinar entonces la densidad de corriente de arrastre, lo primero que tenemos que hacer es determinar la concentración intrínseca de portadores. Recordemos entonces que la concentración intrínseca de portadores se calcula de la manera BT a la 3 medios E a la menos la energía del gap sobre K Boltzmann T. Utilizando los valores que tabulamos en la diapositiva anterior, podemos encontrar entonces que esto es 1.66 por 10 a la 15 centímetros a la menos 3 Kelvin a la menos 3 medios. Ese es B. Por la temperatura, que en este caso estamos a temperatura ambiente, entonces 300 Kelvin a la 3 medios por la exponencial de E a la menos la energía del gap, que en este caso es menos 0.67 electronvoltios, sobre la constante de Boltzmann, que es de, bueno, 2 veces, que es, aquí nos hace falta un 2 K Boltzmann T, 2 veces 86 por 10 a la menos 6 electronvoltios sobre Kelvin por 300 Kelvin. Cuando realizamos todos estos cálculos obtenemos entonces que la concentración de portadores intrínseca es de alrededor de 1.98 por 10 a la 13 portadores de carga por unidad de volumen. 1.98 por 10 a la 13. Como nos dieron entonces en el dato anterior que la concentración de impurezas aceptoras era del orden de 1 por 10 a la 20, podemos darnos cuenta entonces que se nos cumple que para este semiconductor tipo P la concentración de impurezas aceptoras al cuadrado es mucho mayor que la concentración intrínseca de portadores al cuadrado. Como se nos cumple esto y el semiconductor está a temperatura ambiente y no está en presencia de ningún campo ni fuerza externa, podemos calcular entonces la concentración de cargas positivas como la concentración de impurezas aceptoras y la concentración de cargas negativas como la concentración de intrínseca al cuadrado sobre la concentración de impurezas aceptoras. Así entonces, la concentración de portadores de carga positiva será igual a la concentración de impurezas aceptoras, en este caso 1 por 10 a la 20 centímetros a la menos 3. Y la concentración de portadores de carga negativas será entonces igual a la concentración intrínseca al cuadrado, que en este caso es entonces 1.98 por 10 a la 13 centímetros a la menos 3
al cuadrado dividida la concentración de impurezas aceptoras, que era del orden de 10 por 10 a la 20 centímetros a la menos 3. Haciendo este cálculo, obtenemos entonces que la concentración de portadores de cargas negativos es del orden de 392.04 por 10 a la 3 centímetros a la menos 3. Mientras que, como obtuvimos, la concentración de portadores de carga positiva era del orden de 10 por 10 a la 20 centímetros a la menos 3. En efecto, por esto es que el semiconductor es tipo P, porque la densidad de corriente que se va a obtener, que es la suma de la densidad de corriente de arrastre por parte de los huecos y de los electrones, va a tener mayor contribución por parte de los huecos que por parte de los electrones, debido a que la concentración de las cargas positivas es mayor que la de los electrones. Finalmente, para determinar la densidad de corriente de arrastre, debemos determinar la contribución de la densidad de corriente de arrastre por parte de las cargas positivas y la densidad de corriente de arrastre por parte de las cargas negativas. Para el cálculo entonces de la densidad de corriente de arrastre de las cargas positivas, tenemos entonces que es el valor de la carga por la movilidad de las cargas positivas por la concentración de estas cargas por el campo eléctrico aplicado. Tenemos entonces que la carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La movilidad, en este caso de la tabla anterior, la movilidad de las cargas positivas será de 1900 centímetros cuadrados sobre voltios por segundo, multiplicado por la concentración de cargas positivas, que es de 10 por 10 a la 20 centímetros a la menos 3, y multiplicado por el campo eléctrico aplicado, que es del orden de 150 voltios sobre centímetros. Multiplicando entonces todo esto, obtenemos que la densidad de corriente de arrastre para las cargas positivas será del orden de 45.6 por 10 a la 6 amperios sobre centímetros cuadrados. De igual manera, para el cálculo de la densidad de corriente de arrastre de las cargas negativas, será igual al valor de la carga por la movilidad de estas cargas negativas por la concentración de ellas por el campo eléctrico aplicado. Tenemos entonces que esto es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, que es la carga del electrón, multiplicado por la movilidad de las cargas negativas, que es mayor que la de las cargas positivas, como vimos en la tabla. En este caso, para el germanio es del orden de 3900 a temperatura ambiente, multiplicado por la concentración de cargas negativas, que la obtuvimos y es del orden de 3.92 por 10 a la 3 centímetros a la menos 3. Bueno, no estoy poniendo las unidades, pero sabemos cuáles son y las estoy comentando. Y multiplicado por el valor del campo eléctrico aplicado, que son 150 voltios sobre centímetros. Obteniendo así entonces un valor de la corriente de arrastre para las cargas negativas del orden de 36.69 por 10 a la menos 9 amperios sobre centímetros cuadrados. Obsérvese la diferencia en los órdenes de magnitud. Podemos evidenciar, como habíamos dicho, que el semiconductor, como es tipo P, tiene mayor contribución en su corriente de arrastre por parte de las cargas positivas, en este caso los huecos, que por parte de los electrones, que contribuyen con muy poco valor a la densidad de corriente de arrastre total. Hemos visto entonces cómo poder determinar el valor de la densidad de corriente de arrastre para un semiconductor, bien sea tipo P o tipo N, utilizando ciertas leyes básicas como la ley de neutralidad eléctrica y la ley de acción de masas, y los valores de las movilidades y el campo eléctrico aplicado al material.